Putin. No es Rusia sino Europa quien está creando la cortina de hierro. No es Rusia sino Europa quien está levantando un nuevo telón de acero, afirmó Putin. No somos nosotros quienes cerramos la puerta para la comunicación, sino Europa quien se está aislando y creando una nueva cortina de hierro, señaló. En opinión del mandatario, los países europeos lo están haciendo en su propia pérdida, en su perjuicio propio. Problemas globales requieren acciones conjuntas. Putin resaltó que hoy en día los problemas globales requieren acciones conjuntas, la búsqueda de soluciones colectivas, mientras el egoísmo, la arrogancia, el desdén contra los desafíos reales, inevitablemente llevarán a un callejón sin salida. Los intentos de establecer un monopolio, prosiguió, están condenados al fracaso, ya que el mundo es diverso. El jefe de Estado ruso indicó que se niega la noción de soberanía en el mundo actual, el mundo se ve encerrado en un enfrentamiento de nosotros o ellos, esta es la cultura viciosa del siglo XX. Sin embargo, la humanidad, según él, no avanza hacia la fragmentación y el enfrentamiento en bloque, sino al contrario, hacia la sinergia. Estoy convencido de que la humanidad no avanza hacia la fragmentación en un segmento competidor, ni hacia una nueva confrontación en bloque, sea cual sea su motivación, ni hacia el universalismo desalmado de la nueva globalización, sino que, por el contrario, el mundo se encamina hacia la sinergia, detalló Putin. Según el presidente ruso, la civilización no es una construcción universal, cada una de ellas es diferente de las demás. Nadie debe traicionar la propia civilización, es antinatural, repugnante y conduce al caos, añadió. El conflicto en torno a Ucrania. Putin declaró que Rusia no inició la llamada guerra en Ucrania, sino que intenta terminarla. Esta crisis, en sus palabras, no es un conflicto territorial, y Moscú no quiere conquistar ningún territorio. No iniciamos la llamada guerra en Ucrania, al contrario, tratamos de acabarla, declaró Putin, agregando que no fue Rusia que organizó el golpe de estado sangriento en Kiev en 2014. El líder ruso apuntó que una paz duradera se establecerá solo cuando todos se sientan seguros y entiendan que su opinión es respetada y que hay equilibrio en el mundo. No fuimos nosotros que intimidaban a los ciudadanos de Crimea y a Sebastopol con la limpieza étnica en el espíritu nazi, tampoco tratamos de obligar a Donbass a obedecer mediante ataques y bombardeos, tampoco intentamos eliminar a los que quieren hablar su idioma nativo, señaló. Mientras adultos y niños morían en Donbass, antes de la operación especial, nadie en Occidente prestó atención a esto ni lloró por ellos, expresó. Las acciones de Moscú en esta región están motivadas principalmente por la necesidad de proteger a la población, expuso Putin. Nuestras acciones en Donbass están dictadas por la necesidad de proteger al pueblo. Esto es la motivación, subrayó. En este contexto, el líder ruso destacó que es imposible garantizar la seguridad de unos a expensas de la seguridad de otros, e indicó que para alcanzar la armonía es necesario dejar de mirar a los demás como socios de segunda clase o como parias o salvajes. Putin estimó que más de 90.000 militares ucranianos fallecieron desde el 4 de junio, cuando comenzó la contraofensiva ucraniana. Solo desde el 4 de junio, las unidades ucranianas han perdido a más de 90.000 personas, son pérdidas sanitarias irrecuperables, así como 557 tanques y casi 1.900 vehículos blindados de diversas clases, detalló. Agregó asimismo que Rusia avanza con calma hacia los objetivos fijados en el marco de la operación militar especial. Estamos seguros de que lograremos la implementación de las tareas que nos hemos planteado, expresó su convicción Putin.
Rusia lanzó la operación militar especial en Ucrania en respuesta a la solicitud de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como estados soberanos, para que se les preste ayuda frente al genocidio por parte de Kiev. La entrada de Ucrania en la OTAN amenaza la seguridad de Rusia. La incorporación de Ucrania en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, amenaza directamente la seguridad de Rusia, pronunció Putin. En cuanto a la OTAN, sí, siempre hemos estado en contra de la adhesión de Ucrania, y esta posición se debe a ciertas razones serias. La expansión de la OTAN hacia nuestras fronteras amenaza directamente nuestra seguridad, dijo. Según el líder ruso, el acercamiento de la OTAN a las fronteras de Rusia es un gran desafío para la seguridad del país. No es solo un bloque político, sino también un bloque político-militar. El enfoque de la infraestructura es una seria amenaza para nosotros, subrayó Putin. El presidente agregó que, al mismo tiempo, su país nunca se ha opuesto y tampoco ha expresado una posición negativa con respecto a los planes de Ucrania de unirse a la Comunidad Económica Europea. Putin señaló que Rusia no ve ninguna amenaza militar en la interacción económica de cualquier país y uniones económicos. Por lo tanto, no nos consideramos en el derecho de discutir este tema. Esto es un asunto de Ucrania y los estados europeos, añadió. A finales de septiembre de 2022, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, presentó una solicitud de ingreso de Ucrania en la OTAN de forma acelerada. Más tarde, el consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, señaló que la admisión del país es actualmente inoportuna. El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmitry Kuleba, declaró que Kiev no se conformaría con ninguna decisión de la cumbre del bloque militar que se celebrará los días 11 y 12 de julio en Vilna, que no fuera una invitación a ingresar en la alianza. Moscú ha declarado en más de una ocasión que la OTAN es un bloque en busca de confrontación. En abril de 2022, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que la expansión de la alianza no garantizará una mayor seguridad a Europa. Putin espera que organismos internacionales condenen homenaje al veterano nazi en Canadá. El presidente ruso espera que las organizaciones internacionales condenen el reciente homenaje al veterano ucraniano nazi en el Parlamento de Canadá. Espero que, las organizaciones públicas, aquellas que se preocupan por el futuro de la humanidad, formulen su posición sobre este tema, de manera clara, inequívoca y con condena de lo sucedido, reiteró. Además, denunció que honrar al veterano ucraniano nazi en el Parlamento canadiense es absolutamente repugnante. El pasado 22 de septiembre, Unka, de 98 años, figuraba entre los invitados a la sesión del Parlamento de Canadá en honor a la visita del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. El presidente de la Cámara de los Comunes, Antoni Rota, lo presentó, entre aplausos del público, como un luchador por la independencia de Ucrania contra los rusos durante la Segunda Guerra Mundial 1939-1945. En realidad, Unka resultó ser un antiguo miembro de la División de Voluntarios Galician de las SS, que estaba formada por nacionalistas ucranianos, y no solo luchó contra el Ejército Rojo, sino que también cometió atrocidades contra los judíos, polacos, bielorrusos y eslovacos. El 26 de septiembre, Rota anunció su dimisión y afirmó que fue él quien invitó al nazi al Parlamento, ya que entonces carecía de información adicional sobre Unka.
El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, calificó la situación de extremadamente perturbadora, además de vergonzosa, para Canadá y la Cámara de los Comunes. Putin aboga por aumentar el peso de Brasil, Sudáfrica y la India en la política mundial. El peso de Brasil, Sudáfrica y la India hay que incrementarlo a la hora de definir la nueva política mundial, destacó el mandatario ruso. Brasil en América Latina, una población enorme, un tremendo crecimiento de la influencia. Sudáfrica, ¿cómo se puede no tener en cuenta su influencia en el mundo? Por lo tanto, su peso en la toma de decisiones clave debe aumentar, pero, por supuesto, hay que hacerlo de tal manera que haya un consenso sobre estos cambios, para que no se destruya el régimen legal existente, dijo Putin, al mencionar en esta lista también a la India. Estos países, prosiguió, deben estar representados en el Consejo de Seguridad de la ONU. Según el líder ruso, hay que seguir el camino de los cambios del derecho internacional basados en las realidades actuales. Según el líder ruso, hay que seguir el camino de los cambios del derecho internacional basados en las realidades actuales.